Ahora bien, las palabras que dice Artur Mas, yo las contrastaría con la Constitución. Los que somos amantes del Estado de Derecho no podemos aceptar que se diga que se conseguirá por las buenas o por las malas. Quienes creemos que nos costó mucho, generación de Pujol, conseguir la libertad contra la dictadura y muchos muertos, pensamos que el único imperio que debe existir en España no es el de las emociones ni el de las autonomías, es el de la ley. Y la ley es bien clara. ¿Y cómo se aplica la ley si decide el gobierno de la Generalitat, después de unas elecciones, convocar un referéndum ilegal? Se puede hacer de acuerdo con la ley todo. Contra la ley, nada. Y los que han jurado cumplir y hacer cumplir la ley tienen que hacerla cumplir, pero no puede estar en tono de amenaza. Yo incluso le diría una cosa. Si yo tuviera que dar un consejo, que es lo que usted me pregunta que responda, diría que hay que respetar los sentimientos de los independentistas. No se pueden condenar a quien tiene un sentimiento distinto al mío. Pero se tiene que hacer una terapia en virtud de la cual se comprenda en Cataluña y en España que juntos somos más que separados. Que no podemos aceptar en silencio el planteamiento de que ser independentista es más moderno, como a veces se ha dicho. Allí ese sentimiento existe. Bueno, allí lo cool en Cataluña ahora es ser independentista. No. Existe entre los que se manifiestan. Hay millones de ciudadanos que no se manifiestan sencillamente porque cuando falta un capitán que salga a defender una posición, no va usted a obligar a los soldados a que vayan a defender lo que debe defender el capitán. Y lo que hoy cabe defender en España, como siempre, es la legalidad y la Constitución. Por el camino del medio, por la fuerza, por la violencia, este país tiene acuñada en su historia bastantes desgracias. Y yo pediría el sentido común del señor Mas y de todos los líderes políticos que por el buen camino se llegará a mejor sitio que con esta amenaza tan gravísima de que por las buenas o por las malas, con la ley o contra la ley. Contra la ley es inaceptable, es inasumible. Ramón Pérez Maura, Diario ABC. Don José, recordaba usted hace un momento su participación en aquella manifestación al grito de libertad, amnistía, estatuto de autonomía, y recordaba usted muy bien que era estatuto de autonomía para Cataluña. Castilla-La Mancha, por ejemplo, era impensable en ese momento. ¿Estos lodos no vienen de aquellos polvos cuando se decidió dar café para todos? Es decir, buscaban un hecho diferencial. Si hubiera habido autonomía para Cataluña, el País Vasco y quizá nadie más, ¿no estaríamos hoy en una situación distinta y no estarían pidiendo la independencia? Mire, yo no he venido al Rojo Vivo para hablarles de 4 titulares convenientes. Le voy a decir lo que pienso. Y además lo tengo escrito ahí, hace tiempo. Digo que el café para todos fue una salida, pero no fue una solución. ¿Qué ocurrió entonces? Los militares andaban levantiscos. Bueno, tan levantiscos que se levantaron. Y para conformarlos se les dijo, mire, no se preocupen, que lo que le damos a Cataluña y al País Vasco también se lo vamos a dar a La Rioja y a Albacete, aunque no lo habíamos pedido. Y nos tropezamos con la autonomía sin haberla reclamado. Yo he sido 21 años presidente de mi tierra. Ha sido magnífico. Probablemente el mejor invento para el progreso de mi tierra ha sido la autonomía. Pero, y el pero es importante, Cataluña y País Vasco históricamente querían una diferenciación identitaria. Y yo ahora les digo, ha dado sus frutos el café, pero quizá la solución venga por reconocer las diferencias identitarias con 2 condiciones. Una, que no se rompa la igualdad de derechos de los españoles. Que pagar más impuestos no da más derechos. Esto yo creo que lo tienen que entender muy bien en Sabadell y en Tarrasa y en Pedralbes. Imagínese, Pedralbes pagará más impuestos que un barrio de Sabadell y sin embargo la igualdad se predica. Es a mi modo de ver, imagínese que un ciudadano mañana fuera con su declaración de la renta a operarse de próstata y dijera, oiga, mire lo que pago. A mí el pijama de seda, no como a este desgraciado que tiene exento en renta, ¿no? Diríamos, este señor, además de idiota, es un desvergonzado. Bueno, pagar más impuestos no da más derechos, pero Cataluña sí tiene derecho a una diferenciación. Y no puede negarse esa diferenciación sentimental, histórica.
Y tenemos que tener la inteligencia de reconocer esa diferencia sin afectar a la igualdad. Señor Bono, y la segunda, que se haga por el camino constitucional. Fuera de la Constitución ya lo hicieron otros, y algunos tan nefastos, que tenemos aún el recuerdo de aquel rey Fernando VII, que se salió del sendero constitucional después de haberlo proclamado, y aún 200 años después nos recordamos de sus miserias. Es evidente que esto del café para todos y del modelo territorial del 78 sirvió para ganar tiempo, ha funcionado hasta ahora, pero yo recuerdo, por ejemplo, usted cuenta en su libro, es que un Manuel Fraga, usted un día se tiene que morder la lengua porque reclamaba el derecho a la autodeterminación de Galicia. Manuel Fraga, exministro de Franco. Sí, sí. ¿Se acuerda? Así fue, y así lo cuento. Y a mí, por ejemplo, me produce tristeza lo que le he contado respecto del gobierno con los independentistas. Pero yo no puedo ignorar cómo Molins dijo, cuando en el Joaquín año... Molins. Sí, era convergente, catalán. Portavoz en el Congreso de los Diputados. Y dijo, les hemos dado la vuelta al PP como un calcetín. Y es que aquí a veces, por gobernar, hemos hecho mangas y capirotes. Nos ha importado más ganar las elecciones y gobernar que ganar batallas como esta tan importante. Tanto al PP como al PSOE. Hombre, claro, ahora le estoy recordando al PP, antes he recordado al PSOE. Si bien debo decirle que fue Felipe González, y así lo tengo escrito también con más claridad, el que, claro, Felipes salen 3 en el siglo y quizá he exagerado, ¿no? Pero Felipe pudo mantener la tensión viva, positiva con Cataluña, y muchos catalanes se sintieron orgullosos de ser españoles. Es más, Felipe, en el 97 a usted le confiesa, en un comité federal del PSOE le confiesa, lo cuenta en el libro, que estaba preocupado por el creciente sentimiento independentista de autodeterminación del País Vasco, no de Cataluña, ¿no? Estaba más preocupado por lo que estaba pasando allí, en Euskadi. Sí, no, y fíjese, y en un discurso que da Felipe cuando se inaugura la biblioteca del Alcázar de Toledo, al que asiste Calvo Sotelo y él, y dice Felipe, no sé si Calvo Sotelo y yo hemos presidido un país, una nación que fue imperio o una comunidad de desafectos. Dice, ahora las regiones se llaman nacionalidades y las naciones a lo mejor no encontramos ni el casillero en el pasaporte que hemos de tener. Felipe lo tenía, yo creo que muy claro, y desde entonces creo que empezó la deriva. Salomé García, pregunta para José Bono. Presidente, la frase que acaba usted de pronunciar hace un momento aquí, que hace falta un padre, o que hace falta un padre para... me lleva a pensar si se está usted postulando. No, no. Yo sería un abuelo. No, en absoluto. Su pregunta la comprendo, incluso la entiendo y hasta la intuyo lo que puede haber detrás de ella. Pero detrás de mi respuesta, lo que intuyo. Detrás de mi respuesta no hay más que la verdad. Estoy alejado de la línea política, de la actividad y de la responsabilidad política. Seré del PSOE mientras viva. Y lo único que me interesa ahora, desde el punto de vista político, es las gentes que sufren, y mucho en España, y la posible ruptura de la unidad nacional. Eso me preocupa por encima de todo, incluso de mi carnet de socialista. Carlos Santos. Bueno, sabe el señor Bono que tengo bastante avanzada la lectura de su libro. Les voy a contar... Por lo que veo, Ferreras también. Sí, eso que nos lo han dado con poco tiempo, pero la editorial Planeta ha sido ágil y hemos Hay dos razones. Está escrito como un diario, día a día, mes a mes, año a año. Son casi tweets. Facilita mucho la lectura. ¿No? Y luego otra razón por la que tiene que felicitar a su editor, porque es que la letra es gorda. Y eso es muy importante en los tiempos que corren. Aunque asuste por las 660 páginas, la letra es gorda. Pero se lee muy bien. Y además se puede abrir por cualquier lado, como Rayuela de Cortázar. Por donde lo abras, tiene chicha. En este libro... Muchas gracias por la comparación. Claro, pero que es un libro que... Pero se entiende mejor que Rayuela, ¿eh? Es un periodo que va de 1992 a 1997, un periodo apasionante, y está lleno de personajes a los que todos nosotros conocemos, personajes importantes en la historia de España, que tienen una cosa en común, y es que casi todos están, como usted, fuera de la primera fila de la política ya. Unos ganando dinero con las eléctricas. No todos. Otros con conferencias. No todos. Otros vendiendo libros. No todos. O intentándolo. Rubalcaba permanece. Nos queda, no se montaba en el avión, ¿eh? Gracias a esa legislación electoral que usted quiere cambiar y que le benefició a usted, por cierto, durante muchos años, tenemos lo que tenemos. Artur Mas.
envolviéndose en la bandera en Cataluña, Rajoy de presidente del gobierno, Rubalcaba de jefe de la oposición. Pregunto, ¿estamos en buenas manos? ¿Tenemos lo que merecemos o merecemos más? Bueno, después de su discurso le diré que yo me beneficié de la ley electoral y gracias a Dios y a los electores, la sexta vez que me presenté en Castilla-La Mancha, obtuvimos un 58,5% del voto. De modo que fue un beneficio superlativo. Seguro que con otra ley hubiera salido también bien parado, no, ¿verdad? pero yo se lo digo solamente como matiz. Estamos en buenas manos. Mire, yo no hago un juicio moral de Rajoy, que es nuestro presidente. Deseo que le salga bien. Deseo que le salga bien. Pero para que salgan bien las cosas, algunas veces hay que prometer lo mismo que Churchill al inicio de la Segunda Guerra Mundial. Usted va hoy a Londres y verá que todas las Tudor y las reinas y reyes británicos en sus estatuas más secos y más pobres de flores que nadie. Y verá la estatua de Churchill con flores frescas, que fue el señor que les dijo a los británicos cuando Hitler invade Polonia: no les prometo más que sangre, sudor y lágrimas. Perdió las elecciones, pero ganó la guerra. Pues aquí hay que ganar la guerra en el sentido de la unidad de España, porque juntos somos más, y hacerla amable, y no hacerla de ese modo en que hasta el momento todos, y aquí me incluyo, hemos podido participar de modo negativo. Por tanto, en buenas manos las que han querido los españoles en las urnas, y legítimas, pero la mayoría absoluta no basta aquí. Hace falta buscar el acuerdo, y Rubalcaba y Rajoy deberían entenderse a tope, y no solo de cara a la galería, en el asunto de la unidad de España y la negociación con Cataluña. Antonio Pérez Henares. Me alegra mucho oírle decir a mi presidente autonómico eso. Hay una reflexión. Yo todavía no he empezado el libro, estuve ayer en la... Sabía ya cómo se ha gestado y doy fe. Pepe Bono todos los días apuntaba todo lo que le pasaba. Desde hace 20 años. Eso lo sé. Hay una pregunta y una reflexión. La izquierda en Cataluña, y digo la izquierda, el PSUV primero, el PSC después, a juicio de algunos de nosotros, ha hecho una deriva muy curiosa. Ha adoptado y ha asumido las tesis nacionalistas y en algún momento determinado a esas bases de izquierdas, a esas bases que comparten ese principio esencial de que pagar más impuestos no significa tener más privilegios por el territorio que sea, de alguna forma se han pasado a la ribera del nacionalismo. Y ahora es muy difícil. Y ahí yo creo que dentro del Partido Socialista Catalán un verdadero debate interno, una verdadera división, por ver cómo de alguna manera se vuelve a lo que es un principio esencial para mí, y veo que para usted también de la izquierda. ¿Cómo se puede, desde la izquierda ahora, retornar a ese principio esencial? ¿Cómo se puede coadyuvar a la unidad de España? Y desde luego comparto plenamente que en este sentido la generosidad tanto del PP como del Partido Socialista tienen que ser totales en base a un bien común y amablemente planteado. No decir que se vayan, que es una tentación. Sí, yo coincido plenamente con que las buenas formas son esenciales. A veces las formas condicionan el contenido y por tanto debe hacerse de buena manera, pero con claridad, sin hacernos trampas en el solitario, sin engañarnos. Y así como en Cataluña se han manifestado de una manera pacífica y clara quienes sintiéndose catalanes no se sienten españoles, yo creo que es bueno que se aclaren todos los que quieren que Cataluña siga formando parte de España, así de claro. Frente a los que han pedido la secesión claramente, deberían alguien manifestar que están en favor de la unidad. Y las fórmulas de la unidad son muchas, se pueden estudiar. Sí, eso. Lo que no cabe es, desde mi punto de vista, pensar que se va a ganar una batalla sin darla. El 25 de noviembre, presidente, hay unas elecciones. La gente tiene que saber, porque hay una tradición en Cataluña, que muchos ciudadanos que viven en Cataluña, que son catalanes, muchos de ellos
hijos de la inmigración, en las autonómicas no votan, votan en las generales. Pero estas elecciones autonómicas son distintas, son diferentes. Aquí estamos en un proceso de autodeterminación, Sí, yo les de diría, independentismo. en esas elecciones, si yo fuese, que no seré, pero quien tenga que dar un discurso en un mitin socialista, yo les diría, por ejemplo, a los chicos de mi pueblo, ya mayores, que se fueron a trabajar a la SEAT. Yo no os imagino extranjeros.